La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Bienvenido a la lección número 14 del curso La Fe de Jesús, donde la única base es la bendita palabra de Dios. Hoy estudiaremos la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 16 al 18 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es fundada por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundador de la iglesia verdadera. Según Mateo capítulo 16, verso 18, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia verdadera. Y ahí en Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundador de la iglesia y la fundó sobre los apóstoles y profetas. Ellos fueron inspirados para recibir la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas recibieron la inspiración divina. El fundador es Cristo. Y Cristo Jesús fundó la iglesia sobre los apóstoles y sobre los profetas. Y la iglesia verdadera es una iglesia no solo fundada por Cristo, no solo fundada sobre los apóstoles y profetas, sino que es una iglesia también organizada. Ahí en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice así: y él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también colocó dirigentes en la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes en la iglesia? Los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. Ellos forman parte de los dirigentes de la iglesia de Cristo. Dios tiene sus líderes y dirigentes en la iglesia. Pastores, ancianos, directivos, ellos forman parte del liderazgo de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia se encuentra en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Es una triple misión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia, la misión de los líderes, pastores, profetas, evangelistas, directivos, la misión de la iglesia de Cristo, número 1, es ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue las pisadas de su maestro, que aprende de su maestro, que quiere ser como su maestro. Entonces los líderes de las iglesias
deben reflejar a Cristo Jesús para que sus discípulos también reflejen a Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene una triple misión. Número 1, hacer discípulos. Número 2, bautizarlos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo capítulo 28, verso 19. Y el versículo 20 dice, y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Triple misión de la iglesia de Cristo. Número 1, hacer discípulos. Número 2, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo Cristo Jesús. Esa es la misión de la iglesia. No es ninguna otra, sino que predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo se gobierna la iglesia? Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. Dice así, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros demos palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo se gobierna la iglesia? La iglesia, entre va creciendo, va asignando diferentes cargos, diferentes departamentos al cuerpo de la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que unos pastores, otros evangelistas, otros se dedican al servicio del templo, otros a la construcción, otros al mantenimiento. Y bueno, la iglesia se gobierna así, se distribuye en diferentes departamentos. Esto es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia de Cristo? San Juan, capítulo 13, verso 15. Dijo Jesús, porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo fiel cristiano debe seguir el ejemplo de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano debe representar a Cristo Jesús en pensamientos, en palabras y en acciones. Para pertenecer a la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tenemos que reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Y entonces seremos aceptados como verdaderos cristianos. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos y nuestras acciones glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera debe caminar la iglesia verdadera, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice cuál es la norma de conducta de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando habla Apocalipsis de la mujer, está hablando de la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la norma de la conducta de la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo guarda los mandamientos de Cristo Jesús y tiene el testimonio de Jesucristo. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
Si tú quieres saber cuál es la iglesia verdadera, tú tienes que ver que esa iglesia represente a Cristo Jesús en pensamientos, en palabras y en acciones. Los pastores, los líderes, los dirigentes, los evangelistas deben representar a Jesús con sus acciones, deben ser de buen testimonio. Y además deben guardar, como dice Apocalipsis 12:17, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué don en particular posee la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo tiene un don. ¿Cuál es el don? Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La iglesia de Cristo cree en el mensaje de los profetas. La iglesia de Cristo acepta el mensaje profético. La iglesia de Cristo cree en los profetas siempre y cuando vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay un profeta que va en contra de la palabra de Dios, no es un profeta que pertenece a la iglesia de Cristo. Tiene que cumplir con los requisitos, llevar las cualidades de un verdadero cristiano también, para ser reconocido como profeta en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hechos capítulo 2, verso 41 dice, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando el apóstol Pedro predicaba, la gente entregaba su vida a Cristo Jesús y eran bautizados. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la iglesia de Cristo, buscar la iglesia verdadera y entregar tu vida a Él, sellando tu compromiso con Dios, bajando a las aguas del bautismo y ser fiel. Y la palabra de Dios dice que si eres fiel hasta la muerte, Él te dará la corona de la vida. Y termino con esta cita, segunda de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no los dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles y firmes a la iglesia verdadera, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta linda hora.